Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo nos reunimos en este programa para compartir, para conversar, para animarnos, para alentarnos, para darnos cuenta que las cosas no van ni bien ni mal, van muchas veces, y muchas veces van mejor de lo que pensamos, otras veces van peor de lo que creemos. En fin, vamos a compartir hoy una carta de Nuria que nos escribe y nos hace nos plantea una cuestión que puede darse en muchos sitios o que puede darse en muchos casos y puede ser también una respuesta para todos. Dice así su carta, la carta de Nuria hemos dicho. Estimado Padre Alberto María, desde hace tiempo vengo siguiendo la programación de este sermón, primero a través de satélite y después dando gracias a Dios por internet y por la empresa de cable que nos permite seguirles ahora. Además de darle las gracias por su labor a través de los medios, también quisiera aprovechar hoy para hacerle una pregunta. En nuestra parroquia, y pese a que hay bastantes grupos y comunidades de diferentes movimientos y realidades eclesiales, la mayoría de los días en que asisto a la Eucaristía somos 4 gatos, y de edades bastante elevadas en su mayoría. Esto crea generalmente una sensación como si realmente en la iglesia fuéramos esos 4 gatos, como si el tema de la fe estuviera pasado de moda. Incluso en ocasiones el sacerdote deja traslucir un cierto desencanto. Por otra parte, cuando comenta la palabra de Dios en las homilías, dice verdades como puños, pero siempre el pobre termina con una apostilla de esto es lo que yo veo para mí, el que quiera que se lo aplique. Y sí, está bien, incluso esa misma libertad que ofrece puede ser buena para muchos, pero me sigue dejando una cierta sensación de tolerancia de la que usted ha hablado en algunas ocasiones como un concepto un tanto equivocado en su contenido. En fin, no sé, tal vez solo son elucubraciones, pero no creo que el tema de la fe esté pasado de moda, ni que sea cuestión de que uno se lo aplique a su gusto y conveniencia, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer llegar a mi familia, a mi esposo y a mis hijos la convicción de que la vivencia de la fe es fundamental en nuestra vida? Yo trato de que ellos me vean alegre, servicial, pero me pregunto, ¿es suficiente? ¿Qué más puedo hacer? Y a nivel de parroquia, ¿cómo podríamos quitarnos ese complejo de bichos raros dentro de nuestra sociedad de hoy? Quisiera darle las gracias por anticipado. Que el Señor lo bendiga. Nuria. Bien. Aquí hay, en esta carta de Nuria, hay varias preguntas y varias realidades. A veces es verdad que en las parroquias hay 4 gatos en misa. Y también es verdad que son todos ellos personas mayores. También es verdad que muchas veces el sacerdote se encuentra como bastante desamparado. Y también es verdad que a veces los sacerdotes buscan otras tareas complementarias con las que poder llenar un poco, valga la expresión, pues las áreas de trabajo, entre comillas, de evangelización que no pueden encontrar en la parroquia porque no afluyen personas. Yo diría en primer lugar una cosa que es muy importante. Primero tenemos que tener clara conciencia de que cada uno de nosotros es transmisor de la palabra. Cada uno de nosotros es como una antena puesta por el Señor para desde ahí transmitir la palabra de Dios, transmitir la vida de Dios, transmitir la enseñanza de Jesús, transmitir la experiencia de Dios a cuantos nos rodean. Muchas veces las parroquias pueden que estén vacías, pero en la calle hay muchas personas, en el supermercado hay muchas personas, en unos grandes almacenes hay muchas personas. A lo largo del día nos encontramos con muchas personas. No tenemos por qué ir soltando sermoncitos, porque de los sermoncitos está muy cansada la gente, está aburrida, y muchos ni siquiera los han escuchado nunca. Los clásicos sermones de los sacerdotes en las parroquias, en las fiestas grandes, era un sermón de campanilla, se decía entonces, porque era un sermón muy elocuente, muy teológico,
y muy bien preparado. Yo recuerdo a un compañero mío que cuando se ordenó sacerdote, al salir de la parroquia, de celebrar su primera misa, se le acercan dos viejitas y le dicen: ¡ay, hijo mío, qué bien lo has hecho! No te he entendido nada, pero lo has hecho más bien. Bueno, pues de esos sermoncitos mucha gente está cansada, aunque no los haya oído nunca, pero piensa que son sermones, piensa que son recriminaciones, piensa que son regaños, piensa que son, no sé, sí, sermones, es que no encuentro quizás una palabra más adecuada, o regaños, o rapapolvos, o llámale como quieran. Y entonces lo que hacen es bloquearse, cerrarse y no escuchar. Y entonces, ¿para qué van a ir a la iglesia si van a escuchar lo mismo? Piensan ellos. Quizás no sea verdad, como en el caso de este sacerdote que dice, Nuria, que dice verdades como puños. Y quizás no sea verdad, porque quizás si fueran a esa parroquia se encontrarían con verdades como puños, con cosas claras, no con un sermoncito, o no con un sermón de campanillas. Pero no lo saben. Yo te diría, Nuria, que hay muchísimo trabajo que hacer con la gente con la que convives normalmente, no solamente tu esposo y tus hijos, sino también la otra gente a la que ves todos los días, a la que ves por la calle todos los días, quizás, a la gente que vive, que son tus vecinos, los vecinos del edificio donde vives, que con frecuencia te cruzas con ellos, o con frecuencia te entretienes conversando con ellos. Hay mucho por hacer ahí, no con sermoncitos, sino dando testimonio de tu fe, dando testimonio de tu vida, hablando de Dios con normalidad, como algo normal en tu vida, como es normal en tu vida hablar de tu marido, o de tus hijos, o de sus estudios, o de cómo van, o cómo va el pequeño, o cómo va el mayor, o que si el mayor tiene novia o no tiene novia, si sale con una chica, si se va a casar. De la misma manera en que hablas de esas pequeñas cosas cotidianas, puedes hablar del Señor perfectamente, de las cosas de Dios, de aquello que tú has vivido y conocido. El problema es que estamos callados. El problema es que nos da miedo hablar. El problema es que no decimos las cosas claras. El problema es que no sabemos qué decir, ni cómo enfocarlo, ni cómo decirlo, como si tuviéramos que hacer un sermón de campanillas, y como no sabemos hacerlo porque no tenemos una preparación teológica suficiente para hacer un sermón de campanillas, no hacemos nada. Y eso nos pasa tanto a las personas de edad avanzada, como tú dices en tu carta, como a las que no son de edad avanzada. Tú vives la fe, quieres vivir la fe, la vives, eres consciente has conocido el amor de Dios, has conocido a Jesús. Jesús ha salido un día en tu paso y te ha dado como un alto a través de alguien. Probablemente fue a través de alguien, no fue directamente Él. Seguramente sería a través de tus padres, o de algún pariente, o de algún amigo incluso. Bien, pues lo mismo. Pero si no hablas de lo que tú crees, si no hablas de lo que vives, ¿cómo va a saber el otro que no tiene a nadie que le hable? ¿Cómo va a poder conocer lo que tú vives y lo que para ti ha dado sentido a tu vida? Si todos nos callamos, decía Jesús, si estos se callan, las piedras gritarán. Y estamos en un tiempo en que estamos todos callados, en que no hay forma de hablar, no hablamos, no compartimos, no conversamos, no damos gracias porque el Señor, fíjate, nos ha dado la posibilidad de comprar un coche nuevo, y fíjate cómo el Señor ha hecho posible que de pronto esas cosas, de esas maneras ordinarias en las que uno da testimonio de lo que Dios hace en su vida, de lo que Dios hace en su corazón, de lo que Dios hace en su familia, de lo que Dios hace en cada uno de los que la componen. Si no lo decimos, si no lo compartimos, ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo lo van a escuchar? Cuando Jesús se marchó, la primera reacción de los discípulos fue encerrarse por miedo a los judíos, nos dice el Evangelio de San Juan. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo,
no pudieron quedarse callados, no pudieron quedarse encerrados. Salieron a la calle y dijeron lo que tenían que decir. Y hablaron de lo que tenían que hablar. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? Nos quejamos de que las iglesias se están quedando vacías, pero no es problema de los sacerdotes, es problema de todos. De todos aquellos que hemos conocido a Jesús, que sabemos que Dios nos ama, que sabemos que Dios ha hecho todo por nosotros, que sabemos que Jesús ha muerto en la cruz por nuestra salvación y que ha venido a enseñarnos la palabra de la verdad y la palabra de la vida, que ha venido a enseñarnos el camino que hemos de seguir en esta vida, cómo hemos de vivir, que es lo mismo que el camino. No ha venido a enseñarnos el camino, ha venido a enseñarnos cómo hemos de vivir para poder ser felices. Y nos ha entregado el tesoro de su amor. ¿Qué más queremos? ¿Por qué nosotros somos como el avaro, que lo tiene encerrado y cada día lo abre para ver lo que tiene y lo vuelve a cerrar con 50 llaves y 50 candados para que nadie se lo robe? Si nadie te lo va a robar. Al contrario, va a crecer cuanto más tú lo compartas. Porque cuanto más tú lo compartas, cuando tú más digas cómo Dios ha intervenido en tu vida, cuando tú más compartas cómo el Señor, todo lo que el Señor te ha enseñado y cómo el Señor cuida de ti, aunque se rían, aunque no hagan caso, aunque parezca que se burlen, no importa, si eso es lo de menos. Lo que ellos hagan es lo de menos, lo demás es lo que tú hagas. Eso es lo que debes de tener en cuenta. Entonces compartir, conversar, aportar, ofrecer lo que tú tienes. El otro se reirá, se burlará, no te hará caso, te hará una mueca y un gesto así como compasivo, como diciendo pobrecito o pobrecita, ¿de acuerdo? Pero cuando por 3 veces le cuentes tú lo que Dios hace en tu vida, la tercera vez su corazón se quedará sorprendido. Porque ese será el día en que Dios habrá encontrado el hueco para poder llegar a su corazón. El problema de que en la iglesia haya 4 personas no es problema de las parroquias, ni es problema de los sacerdotes, es problema de los cristianos. Tú preguntabas, ¿cómo podríamos quitarnos ese complejo de bichos raros dentro de nuestra sociedad de hoy? Si es que, es que somos bichos raros. Para el contexto social en que vivimos somos bichos raros, pero muy orgullosos de ser bichos raros, muy orgullosos de tener una razón de vivir, una razón para morir si es necesario, muy orgullosos de que nuestra vida tenga un sentido, muy orgullosos de poder amar incluso a nuestros enemigos, incluso a los que nos hacen daño, muy orgullosos de poder ser gratuitos con los demás, muy orgullosos, que a eso le llaman bicho raro. Pues de acuerdo, somos bichos raros. Pero cuando tú hayas compartido 10 veces con la misma persona, te lo repito, lo que Dios haya hecho en tu vida, a la 10ª vez quizás esa persona se quedará con un interrogante. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad eso que dice? ¿Y si ocurriera así? Entonces a lo mejor de momento tampoco te dice nada, pero llegará un día que te preguntará, o se acercará a donde tú vas, o se acercará a visitarte, o te hablará. Y entonces tendrás la posibilidad de que Él, le habrás dado a Dios la posibilidad de que entre en su vida y que cambie el sentido de su vida, cambie la razón de ser de su vivir cotidiano. Me preguntas por tu familia, te diría lo mismo. El problema es el mismo. Es verdad que quizás tu familia, quizás tus hijos, tu esposo, si tú les hablas, pero volvemos a lo mismo, tendemos a sermonear a las personas. Y ese es el error. Las personas rechazan los sermones, pero no solamente los sermones religiosos, no solamente los sermones que giran en torno a la fe. Rechazan cualquier tipo de sermón, porque vivimos en una sociedad relativista, como decíamos en nuestro programa anterior, en la cual no hay ni bueno ni malo, ni verdad ni mentira, ni positivo ni negativo, todo depende.
Entonces habla tú a esas personas que tú sabes que piensan así, y háblales de manera que puedan entenderte. Y hablemosle todos de manera que puedan entendernos y que puedan darse cuenta de que Dios está llamando a su puerta, que puedan darse cuenta que si le abren, Dios entrará en sus vidas y las cambiará por completo. Y les dará un sentido, les dará una razón. Que se den cuenta de que Jesús ha muerto porque los quiere. Nadie ama más que el que da la vida por aquellos a los que ama, les dijo el mismo Jesús. Y que Jesús los ama y por eso murió por ellos. Eso no es cualquiera que lo escucha, desgraciadamente. Pero de pronto un día deja frutos. La palabra, dice el profeta, la palabra de Dios es como la lluvia, que no vuelve al cielo, a las nubes, sino después de dejar fecunda la tierra. Tú pon la palabra de Dios, tú pon la obra de Dios, tú explica lo que Dios hace en tu vida, tú entrevé primero, entra dentro de ti, mira lo que Dios está haciendo en tu vida, descubre la mano de Dios, descubre tus defectos, tus horrores y tus errores, descubre lo bueno que hay en ti y descubrirás todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Después, compártelo. Pero compártelo en el marco de la vida cotidiana, con tu esposo, con tus hijos, de forma que no suene a sermón o a sermoncito, si quieres más suave. Que no suene a sermoncito, sino que suene a una confidencia, algo íntimo, algo que tú compartes de lo más profundo de ti mismo o de ti misma. Algo que sale de ti y que es importante y que tú se lo cuentas a tu hijo o a tu hija o a tu esposo confidencialmente. Comparte el tesoro que hay en tu corazón con aquellos que conviven contigo. Normalmente cuando en una habitación enciendes una cerilla, un fósforo, es pequeñito, es muy pequeñito la llama que se forma, pero desaparece la oscuridad, ya se distingue dentro de la habitación, ya no tropiezas. Pues un poco te pasa a ti lo mismo, y nos pasa a todos lo mismo. A un nivel personal tenemos muchas posibilidades, seremos como una pequeña luz sin mucha importancia, pero si de pronto en una misma habitación, en lugar de encenderse un fósforo, se encienden 50 fósforos, 50 cerillas, ya no es tan pequeña la luz, ya es muy grande. Si tú en tu casa, y poco a poco fuera creciendo, si tus vecinos, con tus vecinos primero también, después con la gente con la que coincides en el supermercado, con la gente con la que coincides en los grandes almacenes, sin sermonear a nadie, vas dejando caer y compartir que eres feliz porque Dios te ama, que eres feliz porque Dios está contigo, que eres feliz porque has descubierto la vida, y se te ve radiante, se te ve alegre, se te ve jovial. Tu sola presencia va a cuestionar muchas cosas. Pero si se te ve una mujer triste, aburrida y cansada, no va a cuestionar nada a nadie. Creo que me explico la diferencia. Ese es el problema muchas veces de esos pequeños grupitos que van a la iglesia, que normalmente son personas que cuando salen se las ve cansadas, aburridas y sin saber qué hacer, desganadas de hacer nada porque no creen que sea posible nada, porque parece que ya todo está perdido. No hay nada perdido. El Señor todo lo tiene ganado. Solamente falta que nos pongamos las manos al arado y comencemos a echar para adelante. Y que cada uno en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, seamos como Dios es, seamos lo que Dios quiere que seamos, vivamos como Dios quiere que vivamos, seamos alegres, joviales, pacíficos,
tengamos siempre una palabra amable, un gesto cariñoso, un consejo en la punta de la lengua. Y seamos las personas más disponibles del mundo, viviendo como Jesús vivió. No es que hay que hacer grandes cosas, es que todas esas cosas que he dicho son la consecuencia simple de vivir como Jesús vivió. Si tú y yo vivimos como Jesús vivió, todo eso se nos dará por abundancia. Dice Jesús, buscar el reino de Dios y los demás se os dará por añadidura. El reino de Dios es el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, todo lo demás se nos da por añadidura. Y entonces somos alegres, vivimos joviales, compartimos, damos consejos, somos fácilmente ayudadores de la gente que anda en apuros, y todo eso va cuestionando muchas realidades que no son las que viven, eso va cuestionando muchas realidades de las que viven los hombres hoy día, porque eso no lo tienen ellos, no lo han conocido, no lo han vivido, no lo han experimentado. Por eso abramos nuestro corazón, Nuria, y cambiemos de actitud. Necesitamos cambiar de actitud, tener firme una esperanza firme y una seguridad en que es Dios quien lo hace y nosotros con Él. Que el Señor los acompañe y que el Señor los bendiga. Y hasta nuestro próximo programa.